Hola y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión: dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de radiofrecuencia y microondas, vamos a dar un paso crucial en ese camino. Hemos construido el hardware, hemos aprendido a imprimir información en él con modulaciones básicas, y ahora vamos a unirlo todo. Vamos a explorar el corazón del diseño de transmisores modernos, explicando cómo generamos las complejas señales de Wi-Fi, 4G y 5G, y los ingeniosos trucos que se utilizan para hacerlo de manera eficiente. Empecemos con un concepto fundamental: la modulación lineal. Una modulación se considera lineal si la operación de trasladar nuestra señal a una frecuencia de radio no distorsiona su forma original. Piensen en una fotocopiadora perfecta. Esto incluye la modulación de amplitud que ya vimos, y las modulaciones digitales que son el pilar de la comunicación moderna, como PSK y sobre todo, QAM. La FM, por su naturaleza, es un ejemplo de modulación no lineal. El gran desafío de estas modulaciones lineales modernas, como la 256 QAM que usa nuestro Wi-Fi, es que para codificar la enorme cantidad de datos que manejan, tanto la amplitud como la fase de la onda portadora deben cambiar constantemente y a una velocidad vertiginosa. ¿Cómo podemos describir este baile increíblemente complejo de una manera elegante y manejable? La respuesta es uno de los conceptos más bellos de la ingeniería de comunicaciones: la envolvente compleja. Permítanme usar una analogía. Piensen en la señal de radiofrecuencia no como una onda, sino como un vector que gira en un plano a la altísima velocidad de la frecuencia portadora. La longitud de este vector en cualquier instante es la amplitud de nuestra señal. El ángulo al que apunta en ese mismo instante es su fase. La envolvente compleja que denotamos como GDT es la receta. El plano, el ADN de nuestra señal, es una señal de baja frecuencia que le dice a ese vector giratorio instante a instante cómo debe cambiar su longitud y su ángulo para representar nuestros unos y ceros. Y esta receta tiene dos componentes, que no son más que las coordenadas cartesianas de la punta de ese vector: la componente IDT en el eje horizontal y la componente QDT en el eje vertical. Estas dos señales I y Q son dos simples ondas de baja frecuencia que juntas contienen toda la información de amplitud y fase de nuestra modulación. La señal de radiofrecuencia final se crea simplemente tomando esta receta de baja frecuencia y montándola en la portadora de alta frecuencia. En resumen, I y Q son los planos maestros que dictan el comportamiento de nuestra señal. Ahora, si tenemos estos planos, ¿cómo construimos la máquina que los lee y fabrica la señal? Bienvenidos al modulador lineal, o como lo conocemos universalmente, el modulador IQ. Este bloque de hardware es el caballo de batalla, el motor de todos los transmisores modernos. Su trabajo es implementar la ecuación de la envolvente compleja. Su construcción es elegante. En primer lugar, recibe como entradas las dos señales de banda base analógicas que hemos generado, IDT y QDT. En segundo lugar, un oscilador local genera la onda portadora y una copia de sí misma desfasada exactamente 90 grados, un coseno y un seno. En tercer lugar, dos mezcladores entran en acción. Uno multiplica nuestra señal I por el coseno. El otro multiplica nuestra señal Q por el seno. Y finalmente, un combinador resta las salidas de los dos mezcladores para producir nuestra señal de RF final. La genialidad de este dispositivo es su universalidad. Este único bloque de hardware puede generar cualquier tipo de modulación lineal que se nos ocurra. ¿Queremos transmitir QPSK? Le damos unas señales I y Q. ¿Queremos cambiar a 256 QAM para transmitir más rápido? Simplemente cambiamos las formas de onda de I y Q que le damos desde el procesador digital, sin tocar un solo tornillo del hardware. Esta flexibilidad es la base de la radio definida por software, la tecnología que permite que un mismo hardware pueda hablar en diferentes idiomas de radiofrecuencia. Si ahora damos un paso atrás, vemos la arquitectura completa de un transmisor lineal. La cadena de montaje empieza en el DSP, que crea las I y Q digitales. Pasan por los DACs para hacerse analógicas, se limpian en los filtros, y llegan a nuestro modulador IQ, que las convierte en una señal de RF. Pero esta señal es débil, necesita pasar por el amplificador de potencia antes de ir a la antena. Y aquí, en este último paso, es donde nos encontramos con el desafío más crítico de toda la arquitectura. El problema es que la señal que sale del modulador IQ, para una modulación como QAM, tiene una envolvente, una amplitud, que no es constante, sube y baja rápidamente para codificar información. Y para amplificar esta señal sin distorsionarla, el amplificador de potencia debe ser extraordinariamente lineal. Si el PA no es lineal, actuará como un compresor, aplastando los picos de la señal. Esto tiene dos consecuencias nefastas que ya conocemos. Distorsiona la constelación, arruinando nuestro EBM, y hace que la energía se derrame a los canales adyacentes, destrozando nuestro ACPR. Y esto nos devuelve a nuestro compromiso fundamental. Los PAs lineales son terriblemente ineficientes, especialmente cuando la señal tiene picos muy altos en comparación con su potencia promedio, lo que se conoce como un PAPR alto, una característica de las señales OFDM que usan Wi-Fi y 4G y 5G. Gastaríamos casi toda la batería de nuestro teléfono en forma de calor. Nos encontramos en un callejón sin salida. Necesitamos linealidad, pero no podemos permitirnos la ineficiencia.
¿Qué hacemos? Pensar de forma diferente. Y esto nos lleva a una de las arquitecturas más ingeniosas y avanzadas de la RF moderna, el transmisor polar. La idea central del transmisor polar es brillante. Se pregunta, el problema del transmisor lineal es que el pobre amplificador de potencia tiene que lidiar con variaciones de amplitud y fase al mismo tiempo. ¿Y así podemos separar las dos tareas? En lugar de describir nuestra señal con coordenadas cartesianas, I y Q, vamos a usar coordenadas polares, como aprendimos en la escuela. Describiremos la señal por su amplitud instantánea A de t y su fase instantánea phi de t. Y ahora, dividimos el transmisor en dos caminos completamente paralelos. En primer lugar, el camino de fase. La señal de fase, phi de t, se usa para modular un oscilador. El resultado es una señal de RF de amplitud perfectamente constante que solo contiene la información de fase de nuestra señal original. En segundo lugar, el camino de amplitud. La señal de amplitud A de t se usa para algo radicalmente diferente. Se usa para controlar directamente la tensión de alimentación del amplificador de potencia. Esta técnica tiene un nombre, envelope tracking o seguimiento de envolvente. Y aquí es donde ocurre la magia. El amplificador de potencia ahora solo tiene que amplificar una señal muy simple, la que le llega del camino de fase, que tiene una amplitud constante. Y resulta que los amplificadores que manejan señales de amplitud constante pueden ser increíblemente eficientes y no lineales, como los de clase E o F, porque no tienen que preocuparse por preservar ninguna forma de envolvente. Son como un interruptor de encendido y apagado. Súper eficientes. La información de amplitud que habíamos separado se reinserta en la señal en el último instante posible, al modular la potencia de salida del PA a través de su propia alimentación. El resultado es la panacea que buscábamos. Obtenemos la altísima eficiencia de un PA no lineal, pero logramos la linealidad necesaria para las modulaciones más complejas. Es como tener lo mejor de ambos mundos. Por supuesto, esta arquitectura es brillante, pero también es endiabladamente difícil de implementar. Su mayor desafío es la alineación temporal. El camino de la amplitud y el de la fase tienen retardos diferentes a través del chip. Deben sincronizarse con una precisión de picosegundos para que la fase y la amplitud correctas lleguen al PA exactamente en el mismo instante. Un pequeño desajuste y la señal se destruye por completo. Además, el circuito que modula la alimentación del PA debe ser capaz de cambiar su voltaje a una velocidad increíblemente alta, lo cual es un desafío mayúsculo para la ingeniería de potencia. A pesar de su complejidad, las arquitecturas polares y sus variantes, como el envelope tracking, son la tecnología clave que permiten la eficiencia energética en los teléfonos inteligentes 4G y 5G que usamos todos los días. Son la razón por la que podemos transmitir datos a velocidades de vértigo sin que la batería se agote en 5 minutos. Son un testimonio de la elegancia y el ingenio de la ingeniería de radiofrecuencia moderna.